Gracias. And it also gives you that indoor living space. For sure. Yeah. Well, I actually find that there's a lot of storage space. I also like the fact that there's a built-in microwave behind you with a stove below. Oh yeah, that's a great feature. Oh wow, this is a nice landing. Nice and spacious. I guess this must be the master bedroom. This is a really great space. I love the king size. Hola Jessica, buenos días. Hola Ana María, buenos días. Ya, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bien, profe. Excelente. Listo, esperemos unos minuticos que ingresen sus compañeros y empezamos. Ok, si en los pocos minutos entra Brian, entonces con él me quedo un momentico terminando de revisar la presentación de él. Y mientras tanto ustedes van preparando lo de ustedes, ¿sí? Vayan mirando que todo esté al día, que todos los punticos que adicionamos ayer y que corregimos ayer estén. Y empezaría Ana María, ¿listo? Para que estés pendiente, Ana María, con el tema de inflación, ¿listo? Esperemos un segundo que ingrese. Es una buena fuente de hierro y es la única proteína que la leche de vaca es suficiente para que obtenga DHA y hierro. Su desarrollo mental. Expertos en mascotas. La exposición cotidiana al sol te provoca muchas. Si no sabes qué hacer con ellas, cámbiate a la nueva Garnier Expresa Clara. Con mejoras de limón y un extra de vitamina C. Hidrata, te protege del sol y aclara manchas visiblemente en 7 días. Nueva Garnier Expresa Clara de Garnier, naturalmente. Así como se da, le brinda una recarga natural a nuestra cabello. Decidí recargar de energía de un volcán. Mi nombre es Luisa y hoy venimos a visitar a este gigante, el volcán de Pacay. Y es que el carbón es un purificador natural que te ayuda a liberarte de las impurezas. Y acá en Guatemala lo aprovechamos de diversas maneras. A ver, que siempre está listo para todo. Los nuevos serán carbón activado más teorías. Llevas el momento con triple acción. Disuelve las flemas, limpia las vías respiratorias y alivia a todos. Idea presenta la nueva fórmula vegana de tu papel personales con una acción instantánea inmediata al mismo tiempo que cuida tu salud. Con todo claro. Mientras las hermanas bajan de peso, desde mi cirugía he perdido 56 kilos, algunas cosas van en aumento. Estoy embarazada. Hola Brian, buenos días. Hola, profe, buenos días. Listo. Brian, entonces, no sé, podemos hacer dos cosas. Uno, revisarlo ya o revisarlo al final de la presentación. Bueno, démosle tiempo a Juliana que entre y voy a... Ah, ya está entrando Juliana. Bueno, no, hagamos una cosa. Hagamos la presentación. ¿Lista, Ana María? Hagamos la presentación de inflación, de IPC, y al final entonces, Brian, terminamos de revisar las correcciones. Listo, profe. Listo. Listo. Hola, Juliana, buenos días. Buenos días, profe. Bueno, listo. Entonces, Ana María, ¿estás preparada? I like it. It's good, and I'm in love with this pool already. And there seems to be a lot of grass and garden space for you to play around with. No se te escucha. I think that we need to have a little bit more Ya, profe, Ok. estoy... Hola, ya, ahora sí. Sí.
¿Vas a entrar con el computador o ya tendrías todo ahí preparado? Por el computador. Ok, listo. Entonces vas a enviar otra invitación. Sí, profe. Listo. Dale, aquí te esperamos entonces. ¿Listo, Ana María? Ana María, ¿estás ahí? Ya, profe, ya te envié la invitación por el computador. No, no ha llegado. Ujú. No, revísala a ver si es el mismo link. Ya, profe. No tengo ninguna invitación aquí. O sea, como hiciste ayer. No. Ahora ya llegó ya. Ahora sí. Listo, ya estás. Listo, entonces cuando quieras comparte. Y empezamos.
Ya, profe, sí, sí, en la pantalla. Estamos viendo en la pantalla, sí. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, la semana pasada ya vimos el tema de PIB, que es Producto Interno Bruto y hace referencia a crecimiento, ¿listo? A crecimiento, riqueza de un país y vimos los componentes del PIB. Los componentes del PIB son el consumo, la inversión, el gasto público y la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, ¿recuerdan? Y lo calculamos, vimos como en el DANE sacaban la información y vimos algunos datos, algunas cifras del PIB en este momento al segundo trimestre del año 2021. Ahora vamos a entrar a hablar acerca de inflación, ¿listo? Entonces es una palabra que, digamos, todos nosotros estamos familiarizados desde pequeños, pero pues no hemos entrado a hablar bien a fondo acerca de qué es la inflación de un país. ¿Listo? Entonces Ana María nos va a ilustrar. ¿Listo? Entonces adelante, Ana María. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. De pronto sube un poquitico el tono de la voz que te escuchamos como bajito. ¿Listo? Y tomen apuntes, chicos, porque recuerden que hay una pequeña evaluación al final. ¿Listo? Muy bien, adelante. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Ana María Fino y el día de hoy les voy a hablar sobre la inflación. Si puedes hablar otro poquito o ponte el micrófono un poco más pegado porque se te escucha bajito. ¿No? Es que es no sé, profe, el micrófono del No, computador. mira, ya. Creo que ya ahí, ahorita que ¿Ya? hablaste está bien, sí. Listo. Bueno, primero vamos a saber el concepto de inflación. La inflación en la economía más que todo es como el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios que existen en el mercado durante un periodo de tiempo. Esto lo que hace principalmente es como que se calcula generalmente en un año cuando el nivel general de precios sube o disminuye. Con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios, es decir, que la inflación refleja más que todo como la disminución del poder adquisitivo de la moneda en el mercado y también la pérdida del valor de esta. Una medida frecuente de la inflación es más que todo como el índice de los precios que corresponde al porcentaje que se calcula anualmente, como dije anteriormente, de los precios generales en el tiempo que tiene. Ahora los efectos. Los efectos de la inflación son pues diversos y pueden tener tanto impactos como positivos como negativos. Los efectos negativos de la inflación incluyen la disminución del valor real de la moneda a través del tiempo, que esto ya tiene que ver más que todo con un tema que les voy a hablar más adelante, que está relacionado con la hiperinflación y la deflación. Pero bueno, lo negativo es que sí, que hay disminución del valor real de la moneda a través del tiempo, que el desaliento pues del ahorro y de la inversión que se le tiene a este puede llegar pues, a las casas de los bienes y los servicios. Y los efectos positivos incluyen como la posibilidad en que los bancos centrales puedan como ajustar la tasa de intereses que esta tiene y así poder como invertir en proyectos de la capital. Bueno, ¿cómo calcular la inflación? Para medir la inflación siempre se tiene como un estimado de índice de precios que son como un promedio con una ponderación exacta. Eso tiene más que todo que ver con el IPC y la tasa de precios que se puede mantener. Acá les voy a mostrar un video que habla un poco más detalladamente de todo lo que les he hablado.
Para que lo entiendan un poco más, esperen que me cargue. ¿Sí están viendo la pantalla? Estamos ¿Aló? viendo la presentación en PowerPoint. Tienes Ok, que espera. dejar de compartir y luego compartir la parte de... Y antes de compartir, abajo en la pestañita hay un cuadrito abajo que dice compartir sonido. Apenas tú abres la pantalla de Ok. compartir, entonces compartir sonido para que te suene. Ahí ya ven. Estamos escuchando. Listo, hay un anuncio. Está cargando. Listo, todos pendientes aquí con este video. Hola mis tisudos amigos, bienvenidos a Monigamia Dato a Dato. Este es el formato en el que les explicamos todos esos conceptos económicos que nos dan como escalofríos al escucharlos. Hoy vamos a hablar de la inflación y vamos a empezar explicando qué es este indicador. El Banco de la República define la inflación como un aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel general de precios de un país a través del tiempo. Entre sus principales características e implicaciones es que la inflación afecta el poder adquisitivo de las personas. Es la razón por la que 1 millón de pesos de hace 30 años equivale actualmente a 21 millones de pesos. Como pueden ver, no es un cliché decir que la plata ya no alcanza como antes. Ahora veamos cómo se calcula la inflación. El principal insumo para calcular la inflación es el índice de precios al consumidor, es decir, el IPC. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, es decir, el DANE, calcula el IPC midiendo cómo cambian los precios de la canasta básica colombiana. ¿Y qué es la canasta básica? Se trata de un conjunto de bienes y servicios que suelen consumir los hogares colombianos. Entonces la inflación se calcula por medio de los cambios en los precios de la canasta familiar a través de los periodos de tiempo. Por ejemplo, la inflación de Colombia de 2018 fue de 3,18, es decir, la canasta familiar de 2018 se encareció en 3,18% frente a la de 2017. Otro dato importante para tener en cuenta es que el DANE agrupa los bienes y servicios de la canasta familiar en grupos o categorías y a cada uno le da una ponderación. Por ejemplo, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas tiene un peso del 15,05%, bebidas alcohólicas y tabaco 1,7%, prendas de vestir y calzado 3,98%, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 33,12% y otros 8 grupos suman el resto de ponderaciones. Es decir, el incremento de algunos rubros como el de alimentos impactan más el poder adquisitivo de las familias colombianas que el grupo de la recreación. Por eso duele tanto cuando sube la CPM, el arroz, la carne, la papa, el maduro. El DANE publica cada mes la variación del IPC en 3 formas: mensual, año corrido y anual. Y cuando se publica el dato de diciembre se obtiene el consolidado de la inflación de ese año. Tengan en cuenta que desde febrero de 2019 el DANE realizó varios cambios en la metodología de cálculo del IPC. Entre los cambios que sobresalen está la incorporación de 440 nuevos bienes y servicios que se han convertido de consumo frecuente en los hogares colombianos. Por ejemplo, ahora se mide el cambio del precio de la suscripción de plataformas de streaming como Netflix. Así es. También miden el encarecimiento de hacer pereza. También se cambiaron las ponderaciones de los grupos que componen la canasta familiar. Pero no se preocupen, las ponderaciones que les mostramos anteriormente son las actualizadas. Adicionalmente se cambió la forma de medir la inflación de los diferentes grupos de ingreso de la sociedad. Antes se clasificaba con un enfoque relativo en 3 grupos: los ingresos bajos, medios y altos. Ahora se clasifica con un enfoque absoluto y por eso ahora los grupos son pobres, vulnerables, clase media e ingresos altos. La inflación ya no parece un concepto tan rudo, ¿cierto? Ahora ya saben cómo se mide el cambio de costo de vida en Colombia. Eso es todo, mis tisudos amigos, nos vemos en una próxima entrega de Monigamia Dato a Dato. Bueno, para reforzar un poco más el significado de qué es el IPC, es el índice de precios al consumidor. Esta es una medida de cambio que lo que hace es como representar los precios de los bienes y los servicios de los consumidores en los hogares, ya es decir, como mostraba en el video que hay una canasta que estaba dividida en
Los gastos del IPC, esas son las divisiones que tiene y las que se calculan. El IPC sirve principalmente para pues, comparar las economías con otros países, entender la evolución que ha tenido este país y de alguna manera así como proyectarla. También lo que hace es medir los cambios que pues afronta la canasta y así pues saber si el país está en inflación, qué es lo que está pasando con la economía, la deflación y la hiperinflación, que es lo que les voy a hablar ahorita más adelante. Estos son los ponderados que el DANE sacó en el 2018 de la canasta y la manera en que se puede calcular el IPC es con dos fórmulas, se puede sacar con dos fórmulas y esta fórmula lo que hace es se toma el precio de la inflación anual, dado que en este caso es año T, y también se necesita el valor del año diciembre de ese mismo año y del año anterior. Entonces lo que se hace es, para sacar la tasa de inflación, bueno, se coge primero el año de, digamos, este año y el año pasado, dividido por el año pasado multiplicado por 100. O también se puede con esta otra fórmula, que es dividiendo, digamos, la de este año con el año pasado multiplicada por 100 menos 100. Si tienen preguntas, vayan diciéndole a Ana María. Pero no, ¿cómo así? No entiendo, Ana María. Sí, díganle, pregúntenle a Ana María. ¿Listo, chicos? Porque lo más seguro es que de aquí vaya a salir la pregunta de la evaluación. ¿Listo? Bueno, ahora les voy a hablar de algunos como datos importantes de la inflación. Uno de estos es el oro del nuevo mundo, que esto tiene más que ver como con un filósofo que dio como su aporte, como su concepto de lo que era la inflación y esto lo llamó la teoría sobre la inflación. El filósofo se llama Jean Pin y él lo que dijo fue en 1566 que fue un asesor del rey y presidente de la Comisión de Cuentas Públicas de Francia. Y también esto lo que hizo fue como una investigación sobre la inflación generalizada de los precios y la disminución del valor del dinero. Esto lo que causó fue como defender así el concepto de lo que era la inflación, que era como un tipo de ilusión, eso era lo que él decía, y que era que el contenido de metales preciosos de monedas y por lo tanto su valor había disminuido, pero los precios de los alimentos en términos de metales preciosos no habían aumentado. Eso lo que hizo fue que Jean en 1568 como que tuviera de alguna manera impulso para así como poder tener la entrada a los metales del descubrimiento de Europa en las minas de oro que hubo en ese entonces en América del Sur. Esto fue como uno de los primeros pues que propone que los economistas conocieron como la teoría monetaria cuantitativa. Bueno, los bancos centrales son organismos que velan por la estabilidad de los precios, aunque dependan de los diferentes parlamentos pues, que se dirigen en ese país. Y bueno, esto es que a partir de los años 70 y 80, cuando la independencia de los gobiernos de su país, una de las labores políticas. Se te está cortando, Ana María. Se te fue la presentación. Dejo de compartir. ¿Aló, profe? Se te fue la presentación y se te cortó. O sea, tienes que Ay, volver a espera. compartir. ¿Ya, profe?
Se está cargando, listo, bien. Continúa. Bueno, decía que lo de los bancos centrales, que a partir de los años 70 y 80, cuando la independencia de los gobiernos de su país de origen toma la relevancia, una de las labores es el control de la inflación mediante políticas monetarias adecuadas. Eso tiene también mucho que ver con lo que hablaba anteriormente, que era lo que dijo Jean Bouin, que fue que como que fueron conociendo esos aspectos y así pues posteriormente proponer como más avanzar la economía, conociendo diferentes teorías. Roma y los denarios romanos. Bueno, este tema es más que todo relacionado con las monedas romanas. Se creó con la República de Roma, su contenido en planta era del 95%. Se dice que con la llegada del emperador, pues famoso por sus excesos, se comenzó a adulterar el contenido con metales más baratos. De esta forma, con la misma cantidad de plata, se podía acuñar una mayor cantidad de monedas. Esos eran como uno de los casos que también pasaba en otro tipo de economías, por decirlo así, que eran en este caso monedas romanas. Bueno, ahora vamos a hablar de la inflación que hubo en Colombia. Esto es una inflación de Colombia en un año y también va a haber dentro de 20 años. Esta es creada por el Banco de la República, pues basándose en el IPC, que es un tema que ya hemos hablado anteriormente, que ya les expliqué cómo se calculaba y cómo funcionaba el IPC. Esta es la tabla que se maneja la inflación anual del consumidor. Como podemos ver, pues está aumentando ya que hay inflación, entonces obviamente va a estar aumentando la gráfica. Esta línea que ven aquí, la gris, es como la meta que el Banco de la República tenía como proyectada. Ellos siempre tienen como proyecciones de la economía y en este caso pues hubo bastante inflación y el cambio de la gráfica lo demuestra. En la siguiente tabla vemos muchísimo más cambio por lo que está prolongada a los 20 años. Y acá abajo se ve la anual. Estaría también la meta que se proyectaba y la azul es pues la inflación que se mantuvo en ese año y en los 20 años. Como podemos ver, pues acá hubieron picos muy altos y muy bajos. Bueno, ahora les voy a explicar qué es la hiperinflación. La hiperinflación es cuando la economía se eleva fuera de control, en el que los precios aumentan rápidamente al mismo tiempo que la moneda pierde su valor y la población tiene como una evidente reducción de su patrimonio monetario. La hiperinflación es usada mayormente como un ciclo en que no hay tendencias, por decirlo así, o sea, como que no hay equilibrio y que se origina en un círculo vicioso en el que se crea más y más inflación con cada repetición del ciclo, porque pues entre más vaya, digamos, aumentando, el precio más va a sobrevalorarse, entonces por eso se le denomina más que todo como un ciclo vicioso. Esto lo que hace es que cuando hay aumento de dinero o pues de el desbajo de la moneda, se asocia más que todo con la frecuencia de guerras o de consecuencias económicas, de presiones económicas, de los trastornos sociales o políticos. Bueno, ¿cómo funciona y cómo surge la hiperinflación? Aquí les voy a mostrar un video.
La inflación es un fenómeno que puede perturbar el curso normal de una economía y puede llegar a perjudicar a todos los agentes económicos. De hecho, el aumento generalizado y sostenido de los precios reduce el poder adquisitivo de la gente del común, lo que significa que puede comprar cada vez menos cosas con la misma cantidad de dinero. La inflación también dificulta el manejo económico por parte de las autoridades y puede llegar incluso a perjudicar la estabilidad política de un país. Pero por graves que sean esos problemas, son menores comparados con los que se presentan cuando se da una situación aún más grave, la hiperinflación. La hiperinflación es una situación que se presenta cuando los precios aumentan de manera muy acelerada. Aunque no existe una definición única, la mayoría de los economistas coinciden en que se habla de hiperinflación cuando los precios aumentan a niveles superiores al 100, 200 o 300% anual. Pero el rasgo más característico de una situación de hiperinflación es que el aumento de los precios se acelera cada vez más, generando así un círculo vicioso que perjudica a toda la economía. En efecto, cuando el aumento de los precios se acelera cada vez más, el poder adquisitivo de la gente del común se reduce dramáticamente. Veamos, por ejemplo, el caso de una economía con una inflación del 200% anual. Eso significa que si al comienzo del año con 3.000 pesos yo podía comprar 3 productos de 1.000 pesos, al final del año solamente podré comprar uno de ellos porque su precio se ha triplicado. La hiperinflación afecta hasta los aspectos más básicos del funcionamiento de una economía. Por ejemplo, la simple decisión de pedir prestado para comprar una casa se puede convertir en un acto de consecuencias imprevisibles. Si las cuotas del crédito están atadas al aumento de los precios, la hiperinflación terminará disparando los pagos que tiene que hacer el que se endeudó. En esos casos, quienes más terminan perdiendo son los que tienen que pagar cuotas variables, pero tienen sus ingresos fijos, como es el caso de los asalariados. Cualquiera diría que una situación como esas es demasiado extrema para presentarse en la realidad, pero la historia tiene muchos casos. Veamos el ejemplo de la hiperinflación que se dio en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. La pérdida de valor de la moneda fue tan grande que su relación frente al dólar pasó de 4,2 marcos por dólar en 1914 a 4,2 billones de marcos por dólar en 1923. La moneda perdía su valor tan rápidamente que los trabajadores iban a cobrar su salario al fin de mes con carretillas para poder transportar los billetes. Pero acerquémonos a nuestro vecindario. En América Latina también ha habido casos muy graves de hiperinflación, como los que se presentaron en Brasil, Perú, Bolivia o Argentina hace unas cuantas décadas. De todos esos casos, quizás el más ilustrativo sea el de Argentina, donde en el año 1989 la inflación alcanzó un nivel de 12.000% anual. Eso significa que si un producto al comienzo del año costaba 100 pesos, al final del año su valor ya superaba los 12.000 pesos. Pero ¿cómo se puede dar un fenómeno tan delicado como este? Para que se dé una situación de hiperinflación se requieren 3 condiciones. Primero, por supuesto, que haya una inflación inicial. Segundo, que sus causas sean persistentes. Finalmente, que se presente una puja entre los distintos agentes económicos para tratar de mantener su poder adquisitivo, de esa manera generando lo que los economistas llaman un espiral inflacionario. Supongamos el caso de un país que sufre un severo fenómeno climático que echa a perder las cosechas y hace que aumente el precio de los alimentos. En la medida en que se mantenga esa situación extrema de escasez de alimentos que da lugar al aumento persistente de los precios, se producirá una puja entre los agentes económicos que detonará un espiral inflacionario. En la medida en que se mantenga el aumento de los precios, los clientes de los supermercados verán que su dinero ya no les alcanza para comprar lo que necesitan y pedirán un reajuste salarial. Si el poder de negociación de los trabajadores es muy grande, los empresarios aumentarán los salarios, lo que les elevará sus costos laborales y tarde o temprano incrementarán los precios de sus productos para tratar de que no se vean afectadas sus ganancias. Ese aumento de los precios de los productos volverá a reducir el poder adquisitivo de los trabajadores, quienes una vez más presionarán por un aumento salarial, que en caso de concretarse seguirá repitiendo una y otra vez el mismo proceso, reproduciendo y acelerando el aumento generalizado de los precios que constituye la hiperinflación. Bueno, pero si la hiperinflación es un problema tan serio, ¿qué hay que hacer para controlar la inflación y evitar que se convierta en hiperinflación? La respuesta a esa pregunta la tendremos en otro de nuestros videos.
Quedó bien claro, ese video estaba chévere. Bueno, así como explica en el video, hay unos casos históricos que son bastante relevantes. En este caso, pues hay varios países que se han enfrentado obviamente a la hiperinflación, como la que vivió Venezuela, donde se esperaba que los precios subieran 1.600% este año. Uno de estos casos, bueno, es Hungría en 1946, que tuvo una tasa de inflación diaria de 207%. Los precios se multiplicaban cada 15 horas. En Alemania en 1923 la tasa de inflación diaria fue de 21%, los precios se duplicaron cada 3 días, 17 horas. Esto lo que hizo fue obviamente arruinar y esto fue como en la Primera Guerra Mundial y fue cuando surgió como la creación de la moneda. Esto lo que hizo fue pues, desencadenar una hiperinflación supremamente alta, que sí fue entre 1921 y 1924. Pero en 1923, como tengo ahí señalado, fueron cuando, pues como se en el video, se tomaron las imágenes de los alemanes que compraban con sus carretillas pues, llenas de billetes, que fue lo que más causó impresión en ese momento, y fue cuando la inflación alcanzó pues, el 21% diario, según los laboratorios de ideas de estadounidenses. Y pues muchos historiadores también, este fenómeno alimenta más que todo al ascenso de los nazis en ese entonces. La peor hiperinflación jamás registrada fue la de Hungría, como les decía, pues donde los precios aumentaban pues 15 horas, cada 15 horas, entonces obviamente es un impacto bastante grande. Y bueno, otro de los casos es en República Federal de Yugoslavia en 1994. Esto fue arriesgado pues a una crisis en donde más que todo como que tuvo partícipe la ONU y esto fue lo que hizo, fue que se hundió en la hiperinflación en diciembre exactamente con una subida de precios demasiado alta. Dicen que del 300 millones% la población se enfrentó más que todo como a un cambio en los comercios porque estuvieron vacíos y una evaluación permanente de esto. Eso también causó que el gobierno como que se pusiera en marcha para programar así pues reformas, introducir el valor oficial de la moneda, pues en este caso del marco que tenía. Los precios se aplicaban cada 34 horas, lo que hizo que pues, la tasa de inflación diaria fuera del 65%. En Zimbabue, en el 2008, la tasa de inflación diaria era de 98% y los precios se duplicaban cada 25 horas. Esto lo que hizo fue que cuando el dólar pues, se desplomó a causa de las controversias agrarias que hubieron en ese entonces, se forjaron más que todo como en la mayoría de los agricultores del banco del país. En un intento pues de la caída de la moneda, el gobierno desde entonces lo que hizo fue fabricar pues dinero sin ningún tipo de impedimento. También introdujo el billete de 100 billones de dólares. Y lo que hizo fue
para como tener como suficiente para poder comprar las barras de pan o para la comida. Entonces, los productos básicos que más que todo se convirtieron en un lujo en ese entonces debido a tan semejante cambio fueron el azúcar, la harina, el pan, las bolsas y yo creo que ya. Tras varias como devaluaciones en ese entonces, lo que hizo fue como que ya las autoridades abandonaron la moneda y lo que hicieron fue como darle a favor del dólar estadounidense, más que todo en el 2009. Bueno, ahora les voy a hablar del caso de Venezuela, que es como uno de los más populares, por decirlo así. Y bueno, en Venezuela hubo una hiperinflación demasiado alta. Esto hizo que se eliminaran 6 ceros de su moneda, de la moneda de ese país, para así obviamente cambiar la reforma. Y lo que hizo fue que ellos como que duraron muchos años pues luchando contra esta inflación que hubo. Este país, pues como sabemos, era rico en petróleo, pero la hiperinflación alcanzó un porcentaje demasiado alto en el 2018, que casi fue de 400%. En el 2020 llegó al 3000% y pues se esperaba que llegara un poco más, como a 1600 de ese año. Las enormes, como las sumas de dinero que se contenían en ese billete en ese entonces, solo alcanzaba para comprar pues cosas muy mínimas, las pocas verduras o poca alimentación que ellos podían tener, debido a que pues la economía estaba ampliamente valorizada y los billetes incluso tampoco alcanzaban a como a alcanzar para comprar cosas buenas, por decirlo así. Como vemos en la gráfica, ahí se ve un cambio, bueno, una elevación demasiado alta debido pues a la hiperinflación que tuvo este país, que como les decía anteriormente, lo que hizo fue quitarle 6 ceros a la moneda en ese entonces. Entonces es un cambio muy, muy drástico, ¿no? Aquí les tengo un video más explicándole más a detalle lo que ocurrió en ese entonces de la hiperinflación en Venezuela. Hola a todos y bienvenidos un día más a otro vídeo del canal. Hoy en este vídeo vamos a seguir analizando las circunstancias concretas y características, así como la evolución. Hola a todos y bienvenidos un día más a otro vídeo del canal. Hoy en este vídeo vamos a seguir analizando las circunstancias concretas y características, así como la evolución tanto política y económica de distintos países. Y en este vídeo en concreto vamos a ver este análisis para Venezuela. Y concretamente vamos a tratar sobre todo el tema de la hiperinflación que ha habido en los últimos años en Venezuela, ya que hay muchos economistas que consideran que es una de las hiperinflaciones más dañinas que han afectado en general a Latinoamérica, más incluso que la de Argentina. La hiperinflación consiste en una subida de forma rápida y descontrolada de los precios y viene acompañada de una disminución del valor de la moneda nacional que se ve afectada, así como una disminución del poder adquisitivo de los consumidores.
Teniendo esto presente, nos remontamos unos años atrás y destaca el hecho de que Venezuela implantó o estableció un banco central un poco con retraso en comparación a otros países que ya lo habían establecido previamente, y finalmente el Banco Central de Venezuela se estableció en 1939. Venezuela en sus inicios tenía también un sistema de moneda muy fijado al oro, pero sin embargo todo esto cambia en los años 70, ya que en esa década es cuando se produce la ruptura del sistema Bretton Woods. Concretamente, todo esto se inicia en 1971 y progresivamente se va abandonando el patrón oro. Además, también por esas fechas Venezuela comienza a nacionalizar la industria petrolera, un proceso dirigido por Carlos Andrés Pérez. Además, durante estos años 70, en esta década, se produjo un aumento del gasto público bastante importante, que finalmente dio lugar a un aumento del déficit y de la deuda pública. Por lo tanto, el gobierno de Pérez intentó influir un poco sobre el Banco Central, que hemos comentado previamente, para que intentase aplicar políticas monetarias expansivas e intentase aumentar un poco la base monetaria, es decir, el dinero en circulación que hubiese en la economía. Una influencia que no tenía que haber tenido lugar, ya que en realidad los bancos centrales deberían de contar con gran independencia. Sin embargo, la expansión de este gobierno o el aumento del peso del Estado en la economía, así como el aumento del gasto público, que tampoco realmente se intentó frenar, acabó haciendo que aumentase aún más la deuda en los años 80. Y todo esto finalmente hizo que estas políticas de dinero fácil, estas políticas monetarias más expansivas, finalmente resultasen inefectivas y, sin embargo, que los problemas derivados de ellas fuesen en un continuo aumento. Para intentar solucionar esta situación, al final se recurrió a una estrategia distinta que consistía en la devaluación de la moneda nacional, que daba lugar finalmente al conocido Viernes Negro de 1983, y fue precisamente a partir de entonces cuando la inflación comenzaría a crecer en Venezuela. Para hacer frente a esta creciente inflación, el gobierno de Pérez recurrió a otras medidas diferentes, entre las que destacaban, por ejemplo, los recortes en subsidios, las privatizaciones o la descentralización de ciertas políticas. Sin embargo, ninguna de estas medidas fue suficiente para frenar este aumento de la inflación, y veríamos entonces que en 1989 la inflación ya superaba el 80%. Por lo tanto, con esto ya observamos este inicio de la inflación en Venezuela, que al principio pues sí era grave, pero tampoco tanto hasta los niveles a los que se ha llegado posteriormente. Así que vamos a ir avanzando un poco más, porque después hay una serie de medidas que también fueron muy definitivas en la evolución que tendría la economía venezolana a futuro. Avanzamos entonces un poco más y nos remontamos al 2003, un año en el que el gobierno de Chávez estableció una serie de nuevas medidas, como era por un lado el control de los tipos de cambio y por otro lado el control de los precios. Se suponía que eran unas medidas que iban a tener un carácter temporal para luchar contra el aumento del desempleo y también contra las fugas de capitales. Sin embargo, estas medidas finalmente serían muy definitivas y acabarían condicionando enormemente la economía venezolana en el largo plazo. Por un lado, el control de los tipos de cambio hizo que básicamente hubiese unos tipos de cambio casi fijos durante un largo periodo de tiempo, mientras que paralelamente iba aumentando poco a poco la inflación. Por lo tanto, todo esto hizo que las empresas venezolanas estuviesen más interesadas en aumentar sus importaciones en lugar de producir en su propio país, ya que de esta forma resultaba más barato. Todo esto hizo que con el paso del tiempo la economía venezolana se volviese más dependiente de las importaciones y disminuyese un poco la producción nacional. Además, paralelamente comenzaban a aumentar las exportaciones, pero sobre todo centradas en las exportaciones de petróleo. Y por otro lado, el control de los precios, que esto hizo que los precios tardasen más en ajustarse a la evolución o al crecimiento de la inflación. Por lo tanto, los precios de los productos seguían en apariencia baratos, lo cual hacía que se incentivase la demanda por encima de la oferta. Por lo tanto, aquí encontramos esta contraposición o este debate entre este aumento de la demanda de los productos, pero sin embargo también la disminución de la producción nacional porque han aumentado las importaciones. Por lo tanto, al no haber una producción suficiente en el propio país como para abastecer a esta demanda, se recurrió a un aumento mayor de las importaciones. La inflación en Venezuela comenzó a subir tras la crisis del 2008, pero sobre todo a partir del 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, y para entender esto hay que tener en cuenta un factor fundamental como es el petróleo, ya que el petróleo supone un factor que históricamente ha aportado más de un 90% de los ingresos a Venezuela. Durante el gobierno de Chávez, los precios del petróleo se mantuvieron al alza y sobre todo a partir de 1999, cuando comenzaron a crecer mucho más y de forma continuada. Por lo tanto, estos aumentos de precios hicieron que aumentasen también los ingresos para Venezuela. De esta forma destaca mucho el gran esfuerzo que hizo Venezuela en esta producción del petróleo, que fue un sistema muy beneficioso para el país mientras los precios del crudo estaban de forma estable y sobre todo cuando estos comenzaron a crecer, ya que llegaron a superar los $100 por barril.
Sin embargo, todo esto comenzó a cambiar, sobre todo a partir del 2014, que fue cuando comenzaron a caer los precios del petróleo, sacudiendo lógicamente mucho a Venezuela por tener esta gran dependencia de los ingresos provenientes de las exportaciones del crudo. De esta forma, en simplemente 6 meses, los precios del crudo pasaron de estos más de $100 por barril a unos $45 por barril. Todo esto lógicamente provocó una caída importantísima de las exportaciones petroleras venezolanas, así como de sus ingresos, y por lo tanto el gobierno tuvo que actuar e intentó establecer una serie de restricciones para hacer frente a todo esto, concretamente unas restricciones a la importación para evitar caer en la suspensión de pagos por el aumento de la deuda externa. Y de aquí obtendríamos dos conclusiones o efectos finales fundamentales. Por un lado, el hecho de que disminuyesen las exportaciones de petróleo de Venezuela dio lugar a que hubiese que reducir también la producción de ese petróleo, porque en realidad no iba a haber un volumen de exportaciones suficiente como para intentar vender todo lo que se estaba produciendo de crudo. Por lo tanto, hubo que hacer una reducción prácticamente a la mitad y que obviamente también afectó a la industria petrolera, dando lugar a un mayor desempleo en esta industria. Y por otro lado, también el hecho de que se aplicasen estas nuevas medidas de restricción a las importaciones dio lugar a una caída tremenda de las importaciones a nivel general. Por lo tanto, todo esto también impactó mucho al Producto Interior Bruto, es decir, al PIB de Venezuela. Además, la limitación de las importaciones hizo escasear algunos de los productos más básicos en el país, y cuando un producto tiene este factor de escasez generalmente tiende a aumentar su precio. Por lo tanto, esto, junto con el hecho de que había aumentado la masa monetaria debido al nuevo dinero impreso por las autoridades para hacer frente a la crisis del 2008, hizo que poco a poco fuese aumentando muchísimo más la inflación. Y finalmente, por ejemplo, Venezuela cerró el 2017 con una inflación que tenía un nivel ya de un 2.616%. Y todo esto se prolongó en el 2018 con un gran aumento además en los precios de los alimentos, que impulsó bastante el coste de la vida y la inflación acumulada. De todas formas, en el 2019 las cosas parecían que iban un poco mejor, ya que se observó un freno, digamos, a la emisión de billetes y por lo tanto se observó también una desaceleración de esta inflación. Sin embargo, lógicamente, la crisis del 2020 ha cambiado un poco las expectativas que pudiese haber de mejora en el 2019 para Venezuela, ya que este país cerró el 2020 con una inflación que alcanzaba casi un 3000%. Así que podemos observar que la situación actual de Venezuela proviene de una serie de causas económicas y políticas, económicas en el sentido, por ejemplo, de las crisis que han ocurrido, como la crisis del 2008, pero sobre todo de esta caída de los precios del petróleo, y también pues unas consecuencias políticas por las medidas que hemos ido comentando en este vídeo que han ido adoptando los distintos gobiernos. Y a estas inestabilidades económicas y políticas se le suma una crisis, digamos que humanitaria, en el sentido de que hay escasez de productos alimenticios o de medicamentos, especialmente a raíz de estas restricciones a las importaciones. La verdad que la situación en Venezuela podría haber sido bastante mejor si se hubiesen adoptado otro tipo de medidas, porque además es un país que cuenta con distintos factores estratégicos, destacando, como hemos comentado, el petróleo, ya que el país cuenta con una de las reservas petrolíferas más importantes del mundo, lo que le da una ventaja competitiva frente a otros países. Por ejemplo, en España hay una enorme dependencia energética del exterior, es decir, del petróleo y productos energéticos que nos venden otros países, ya que apenas se produce petróleo en España. Lo que es más difícil de solucionar, ya que si el país no cuenta con suficientes pozos, pues no se puede hacer mucho más. Sin embargo, en la situación opuesta está Venezuela, que produce grandes cantidades y que podría aprovechar mucho esa ventaja, pero teniendo unas exportaciones más diversificadas para que las caídas de los precios del crudo no golpeasen tanto al país. Y eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya servido y os haya sido útil. ¿Qué tal todo lo que pasó en Venezuela y lo que está pasando, ¿no? Ya a través de este video y de la explicación vemos que se pudo haber evitado esta hiperinflación que está teniendo Venezuela. ¿Listo? Listo, vamos, Ana María. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la deflación. Bueno, la deflación es la inflación negativa. En la economía es como un descenso generalizado de los precios y los bienes que más que todo están como motivados a tener una demanda, un exceso de las cantidades productivas. Las causas son la insuficiencia de la demanda y el exceso de la oferta.
Bueno, en la insuficiencia de la demanda, pues durante la Gran Depresión ocurrida en Estados Unidos, principalmente fue en Estados Unidos, durante como los últimos 20 años, a finales de los 20 años, fue como un derrumbe de mercado y un colapso del sistema financiero que básicamente tuvo como la capacidad de ser como muy drástico entre los gastos de la familia y las empresas, al reducir así como los tamaños de las empresas debido a los derrumbes que hubieron financieramente y el aumento del desempleo de una forma pues muy drástica. Y esto lo que hizo fue también como que el consumo se hundiera. Este hundimiento pues del consumo como que se provocó así una menor producción. Esto más que todo seguido pues por los salarios más bajos y lo conduce pues a nuevas disminuciones del precio. Esto fue entre agosto de 1929 y 1933. El índice de precio al consumidor, o sea, el IPC, se sacó un porcentaje de 24. Esto no se puede ser una deflación bastante grande. Bueno, el exceso de la oferta, uno pues, de los mejores ejemplos para este caso fue en el 2008, con la gran recesión. Esto lo que hizo fue que en el ciclo expansivo pues, de las empresas y los proyectos de inversión que se hacían en ese momento, dio como oportunidad a la nueva economía. Así como que las expectativas que se dejó en este sector productivo sobre lo que hablaba de todo lo que sucedió en Estados Unidos, dio como una capacidad de que no fuera como compensado toda la demanda. El uso de pues, esta capacidad productiva era de un 74%. ¿Cómo surge y cómo funciona la deflación? Aquí les voy a mostrar un video un poco con más detalle, reforzando así lo que ahorita les estaba explicando. ¿Qué es la deflación? La deflación es la caída generalizada y prolongada de los precios de bienes y servicios en un país. Se produce como consecuencia de una fuerte crisis económica. Para que se considere que en un país hay deflación, debe haber registrado como mínimo 2 semestres consecutivos de bajadas en los precios. La deflación puede tener ventajas y desventajas. La principal ventaja es que al bajar los precios de todos los productos del mercado, el sueldo real de los consumidores aumenta. Pero la desventaja es el descenso de la demanda, ya que los consumidores reducen la compra de productos porque esperan más caídas de precios en el futuro. Esto desencadena un círculo vicioso, porque las empresas tienen que bajar más el precio para vender sus productos y cubrir al menos los costes de producción. Para luchar contra la deflación, los gobiernos tienen varias opciones. Pueden disminuir el valor del dinero, colocando más dinero en circulación y bajando los tipos de interés. También pueden aumentar el gasto público, bajar los impuestos y aumentar las transferencias a las comunidades autónomas. Así, compensa la ausencia de demanda de las empresas privadas, incentiva el consumo
y descentraliza el consumo público de la Administración central. Legends es la mejor. Si algún día te cansas de ver las fotos de la comida de tus amigos, consigue nuevos amigos en una creciente comunidad de millones de latinos que adoran la diversión. ¿Quién sabe? A lo mejor consigues al amor imposible de tu vida, o mejor amigo, o a cientos de ellos. ¿Te gusta sentirte invencible? ¿O quizás la adrenalina de la batalla lo que te prende? Tal vez lo que buscas es un duelo a muerte de magia y habilidades ancestrales. Ana María, yo estoy escuchando algo. Oscuridad esperando sorprender a sus enemigos. Yo estoy escuchando como A un lo que sea, comercial. tú juega a tu manera. Al final, ¿Ustedes nada es tan también, importante chicos? como encontrar tu grandeza. Vamos, regístrate. Tú sabes qué Sí, quieres. profe, también. Sí, estaba escuchando un comercial, de pronto del video que dejaste por ahí abierto. Pensé que era el mío y yo estaba buscando por todo lado. ¿Ya? Ya sí no se escucha. Bueno, ahora les voy a hablar qué ha hecho el Banco de la República para enfrentar el impacto que tuvo la pandemia en la economía. Esto fue publicado en el 2020 y dice que la crisis generada por el COVID-19 ha tenido un impacto sobre la economía colombiana. En el 2020, el Producto Interno Bruto, o sea, el PIB, se contrajo un 6,8% y el desempleo aumentó a niveles del 15,9%. Esta situación fue resultado de las limitaciones de la actividad productiva y la demanda generadas por los confinamientos y las restricciones a la movilidad. Desde la llegada de la pandemia en Colombia, el Banco de la República, obrando en el ámbito de sus funciones constitucionales y legales, orientó sus acciones a garantizar la estabilidad de la economía en medio de las perturbaciones globales y locales. En este contexto, sus acciones se concentraron en proteger el sistema de pagos, evitar una disparatada de las tasas de cambio, estabilizar el mercado de títulos de deudas públicas y privadas y asegurar que el crédito continuara fluyendo a la economía. El Banco de la República se concentró en la fase inicial en tres objetivos fundamentales, que era proteger el sistema de pago, estabilizar el mercado cambiario y el de títulos públicos y privados, y así asegurar que el crédito continuará fluyendo a la economía. Relacionado con la inflación, en Colombia, en septiembre del 2021, se superó el rango de la meta del Banco de la República, que así como les decía, ellos siempre tienen como proyecciones, por decirlo así, y eso llegó al 4,33%. Bueno, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, o sea, el DANE, dio a conocer que la inflación en Colombia varió entre 0,38% durante septiembre del 2021 y en agosto fue un 0,45%. En septiembre del año pasado, de acuerdo con el DANE, la inflación varió en el 0,32%, como se muestra en la gráfica. Aquí está en el 2020 el 0,32%. La variación mensual. El informe que dio el DANE en septiembre deja ver que pues, la mayoría pues, de las variaciones mensuales de la inflación en Colombia se dieron en recreación y cultura. Espera, profe. Dale, tranquilo, entiendo.
Por favor, todos ayuden en la casa. Kire. Kire. Mire, mientras Ana María le dice a sus familiares que estás poniendo, miren chicos, esta variación del IPC, esta es a septiembre del 2021, o sea, ya sacó el DANE la del mes pasado. Miren la variación mensual, ¿cuánto mensual cambiaron los precios de estos rubros? Entonces miremos, recreación y cultura aumentó un 0.77%, que fue el rubro en donde más inflación o IPC, cambio de los precios hubo, pero pues fue relativamente pequeño, 0.77. Le sigue alimentos, bebidas no alcohólicas con 0.76, transporte 0.79, miremos el que más poquito, prendas de vestir y calzado, nada, 0.08. Información y comunicación, lo mismo, pero miren la reducción que tuvo la educación. O sea, bajaron los precios de la educación según esta información del DANE para septiembre, la variación mensual para septiembre del 2021, reduciéndose un menos 2,3%. Imagínense. ¿Ya estás por ahí, Ana María? Creo que sí, por ahí activaste el audio. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ya, profesora. Dale, tranquila. Suele pasar. Bueno, bueno, el informe que dio el DANE en septiembre deja ver que pues mayormente las variaciones mensuales de la inflación en Colombia se dieron en recreación y cultura, que es de un 0,77%, en alimentos y bebidas no alcohólicas, que fue de un 0,76%, y en transporte, que fue un 0,59%, como vemos aquí en la gráfica. Bueno, por otro lado, solo una de las actividades que mide el DANE informó pues una caída de variación mensual del costo de vida, que fue la educación, como hemos sacado, fue bastante, que fue un menos 2,30%. Y nada, esto fue lo que reportó el DANE. En esta otra gráfica, la inflación del año superó el rango de la meta del 4%, que la meta que tuvo el Banco de la República, que alcanza el 4,33%, y el 1,44% fue el resultado del 2020 anual, ya que pues había superado el rango de la emisión en agosto, llegó al 4,51% frente al 1,97% de hace un año. De esta manera se sigue como materializando pues que la fuerte inflación de la economía colombiana, que analizó el Banco de la República, se ha dado a conocer más que todo como a los recientes informes. Juan Daniel Oviedo, que es el director del DANE, aseguró que el resultado mensual de septiembre coincide con las expectativas de los analistas del mercado, quienes esperaban un resultado entre el 0% y el 0,45%. Pues aunque se espera que, por decirlo así, este fenómeno de la inflación sea pasajero, en estos casos se incrementó en algunos precios de la reactivación y otras variaciones asociadas, como por ejemplo lo que son los bienes y los servicios.
y que se espera que la inflación en el país termine pues a cerca del 5%. Y como vemos aquí, en las regiones de Colombia, la inflación más alta fue en el Cúcuta, que fue de un 0,79%, mientras que en Ibagué se reportó la menor, que fue el menos 0,04%. Esto fue en los dominios geográficos, como muestra en la gráfica. Y la inflación sin alimentos llegó al 0,30% en septiembre del 2021, como vemos aquí en la tabla, frente al 2020, que fue de 0,33%. Esto se reportó pues en el mismo mes, ¿no? Pero la inflación de los energéticos terminó en septiembre con una variación del 0,81% durante agosto del 2020, que fue de ¿de qué? Del 1,08%. Para así tener un total de la variación mensual que se tuvo un 0,32, como observamos aquí en la tabla, y el 2020 un 0,32. La anual fue de un 4,51 2021 y el 2020 un 1,97%. Bueno, ahora acá está el quiz. Miren, Hicimos ahora 5 sigue el preguntas. quiz, lo más emocionante de la exposición. Está Entonces, fácil, está fácil. perfecto, listo. Entonces, ¿cómo va a ser la metodología? Ustedes le van a enviar el quiz a Ana María. Sí, ustedes me imagino que ustedes tienen un grupo entre ustedes, ¿verdad? Entonces, pues por el privado le envían el quiz a Ana María lo califica y ella me envía las notas. ¿Listo? Entonces, ¿explicaron el quiz, Ana María? Bien, bien, no, eso está bien. Pero entonces antes del quiz, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen algo que quieran adicionar? ¿Quieren algo tienen alguna pregunta, no sé, de algún dato? No, no me quedó muy bien, no muy claro qué es la deflación o algo así. Chicos. ¿No? Bueno, si no tienen preguntas, entonces adelante, Ana María. Bueno, muchachos, ahí están las 5 preguntas. ¿Cuánto La tiempo, idea es, cuánto tiempo no sé, o sea, tienen? ¿tengo que dar el tiempo? Sí, claro, también. 2 minutos. Uy, Mentiras. ¿Cuánto tiempo? Ana María dice. Les voy a dar 20 minutos. Uy, Bueno, pero. entonces 15 minutos. Ok, listo. Pues, vamos a leer, Ana María. Bueno, la primera pregunta es de 3 características de la inflación. La segunda es cómo se calcula el IPC y explique con palabras. La tercera es de qué está encargado el DANE. La cuarta es mencione al menos 5 divisiones de gastos en el que se calcula el IPC. Y la quinta es diferencias entre hiperinflación y deflación. Aquí pueden dar tres, tres diferencias. ¿Listo? ¿Ya leímos entonces? Sí, profe. Sí, profe, ya. Excelente, listo. Entonces, muy bien. Son las 11:20. A las 11:40 entonces. Bueno, pues. Listo. Vamos, chicos.
Les queda 5 minutos.
Bueno, listo. Se acabó el tiempo. ¿Terminaron? Brian dijo no. Jessica, ¿qué dijo? No, profe, yo dije que sí. Ah, Profe. Brian dijo que sí. ¿También? Listo. Sí, profe. Muy bien. Se lo enviaron entonces a Ana María. ¿Listo? Sí, profe. Perfecto. Ana María, no tenga compasión. No mentiras. Entonces, Brian, no alcanzamos a revisar, pero usted está constantemente, lo que usted ve en la página de DANE y lo que hablamos un poquito ayer, lo va actualizando, ¿verdad? Lo ha ido actualizando. ¿Sí? Sí. Listo, listo, perfecto. Listo, muy bien. Entonces, descansen. De pronto, Jessica y Juliana, señora. Profe, pero Juliana no me lo ha enviado. Ah, ok, no, pero no demorarán en enviarlo. No demorarán en enviarlo, me imagino. ¿Cierto, Juliana? Sí, profe, ya se lo va a enviar. Sí, listo, listo. Entonces, Jessica y Juliana, de pronto ahorita que vi los videos de Ana María, de pronto sí podemos reforzar el tema de ustedes, bueno, y Brian también, de pronto busquemos un video, también podría también funcionar, ¿les parece? Listo, entonces mañana vemos el tema de Juliana y de Jessica. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien, listo. Que tengan bonito día. Cuídense Hasta luego, mucho. profe. Nos vemos. Chao.